Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para compartir su palabra. Y bueno, simplemente hoy, solamente hoy más bien quiero invitarles. Ayer tuvimos nuestra sesión de negocios y el único detalle inconveniente que tuvimos fue la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos muy bajos en ello. Entonces la invitación y exhortación para cada uno de nosotros, para todos en general, es pues invitarles a leer la palabra. La mayoría de nosotros tenemos hijos y de alguna manera vamos a invitarles también, ¿verdad? Y en cierta forma a obligarles a que lean la palabra, ¿no? Vamos a tratar de difundir la lectura de la palabra en nuestras familias, en la iglesia, para que podamos nosotros no solamente reportar el número, ¿verdad? No solamente que el número crezca, para que la estadística se componga. No solamente es para eso, sino que para que todos podamos conocer más a Dios y dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, esta es la invitación y el paréntesis que quiero hacer antes de compartirles este pensamiento, este mensaje de la palabra de Dios acerca de una oración apremiante. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos deja estar aquí para compartir su palabra. Señor, nos ponemos en sus manos para que usted haga la obra en cada uno de nosotros y nos enseñe a poder confiar en la oración y confiar en que usted todo lo puede. Nos queremos poner en sus manos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Dios escucha su oración? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿Dios realmente estará escuchando mi oración? Ya tengo varias veces, varias semanas, bastantito tiempo pidiendo por algo. ¿Dios estará escuchando mi oración? El día de hoy vamos a estar viendo a una mujer que ocupaba de una oración, pero necesitaba de una contestación de parte de Dios muy apremiante. ¿Por qué? Por lo que le estaba sucediendo. Y vamos a ver poco a poco lo que le estaba pasando a esta mujer, a este personaje de la Escritura. Y antes quiero contarles que al fin de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur estaba cuidando las Filipinas de una invasión japonesa. Y en esta ocasión, en el 1942, pues los japoneses, por consiguiente que están más cerca de las Filipinas, pues lograron ahuyentar al general Douglas MacArthur. Él tuvo que huir con su ejército porque era mucho japonés que estaba invadiendo las Filipinas. Y él dijo, voy a volver. En 1945, las Filipinas fueron liberadas de la opresión japonesa por el general Douglas MacArthur. Cuando las Filipinas fueron liberadas de la opresión japonesa, muchos reporteros se le acercaron al general, 6 reporteros se le acercaron al general y le estaban preguntando cosas y le decían, y el general pues no contestaba y le dijeron, oiga, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo le fue en la guerra? ¿Cómo le hizo para poder ganar? Y etcétera, etcétera, y empezaron a bombardearlo de preguntas. El general simplemente agachó su cabeza, duró 40 segundos aproximadamente sin hablar, sin decir nada. Y después de este tiempo él levanta su cabeza y exclama, no hay nada que decir, señores, de esto. Lo único que tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y orar a Dios y agradecer por lo que ha hecho en nuestras vidas. Orar a Dios también para que esto acabe pronto. Y les dijo, les invito a doblar las rodillas como yo lo voy a hacer en este momento y pedirle a Dios porque esto ya termine. Eso fue la contestación del general Douglas MacArthur a los reporteros para que
por las preguntas que le estaban haciendo. Él les decía, inclinemos nuestra rodilla, pongámonos de rodilla y oremos a Dios para que esto termine. La pregunta para nosotros, ¿cuál es tu petición que tienes para pedirle a Dios? Tal vez no sepamos cómo pedirle a Dios en oración. Tal vez nosotros tengamos una idea de que ¿dónde estaría bien orar a Dios para que Él me escuche más? Pudiésemos decir, bueno, si voy al Cerro de la Silla y estar allá en la mera punta donde está la antena y ahí oro, pues voy a estar más cerca de Dios, ¿no? Relativamente, pues estoy aquí abajo y subo hasta allá, hasta la antena y ahí oro, ¿no? Pudiese ser que a usted se le ocurriera esto, ¿no? Ya estoy más cerquita de Dios. O tal vez si voy a Tierra Santa, ahí estuvo Jesús, ¿verdad? Y si voy allá y allá tengo mi petición y allá tengo mi oración, ¿verdad? O algo mucho mejor, ¿qué tal si vengo aquí a la Iglesia Bautista Canaán y oro? ¿Verdad? Puede ser que Dios me escuche mejor, ¿verdad? Dice uno de los salmos, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y vienen varias cosas que dice el salmista, ¿verdad? Si voy a tal parte, si voy a lo profundo del mar, si voy al final de la tierra, si voy a donde quiera, dice, tú ahí vas a estar. Y eso nos habla de la omnipresencia de Dios y que Dios donde quiera está y que Dios donde quiera nos puede escuchar. Simplemente tenemos que inclinar nuestra rodilla, como dijo el general, humillarnos ante nuestro Dios y pedirle por nuestra petición. Hoy vamos a ver este pasaje del 1 Samuel, capítulo 1, y vamos a estar viendo lo que vivió esta mujer. En 1 Samuel 1:10, el último versículo que leímos, dice ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella tenía una opresión, ella tenía algo por qué estar con ese sentimiento. Y vamos a ver por qué estaba en esta situación, qué era lo que le causaba tener este conflicto, qué era lo que le causaba estar en esta condición de amargura y de tristeza y de llanto. Del versículo 1 al 8 vemos la aflicción de esta mujer. Esta mujer tenía algo en su vida, algo en su ser, que no podía tener hijos. Era una mujer infértil, ¿no? Y en ese tiempo no era bien visto el no tener hijos. Se decía que si no tenían hijos era por una maldición, ¿verdad? Era un castigo de parte de Dios. Por alguna situación, esta mujer no pudo tener hijos y ella, pues como toda mujer, ella deseaba tener un hogar, deseaba tener un esposo, deseaba tener hijos también, pero no podía por la condición en la que estaba. No podía tener hijos. Y es algo que a ella le causaba algo de tristeza, de amargura y más porque tenía a alguien a su lado que la hacía enojar, que le causaba algún tipo de bullying, como lo conocemos el día de hoy. Pero dice ahí el versículo 1, vamos a ver la historia y vamos a ver de dónde nace todo esto. Y nos habla de un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y vemos de dónde proviene Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. Y si vemos ahí la descendencia de descendencia de aquí de Elcana, si nos podemos un poquito a buscarle, en primer libro de Crónicas 6, del 16 al 30, venimos viendo de que uno de estos personajes viene de la tribu de Leví. Y conocemos que la tribu de Leví, ¿a qué se dedicaban ellos? ¿Cuál era su función en el tabernáculo de reunión? ¿Verdad? Sabemos que los levitas estaban encargados
de administrar todo lo que se concerniente al tabernáculo, ¿no? Por consiguiente, podemos ver después cómo Dios acomoda aquí al hijo de esta mujer para que pueda estar ministrando. Después vemos, versículo 2, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y pudiésemos nosotros preguntarnos, la poligamia en aquellos tiempos, ¿por qué Dios lo permitía, no? Y no es que Dios lo haya permitido, no es que Dios haya estado contento, sino una práctica que ellos se acostumbraron a hacerlo así. Porque Dios no lo permitía porque no era bueno. Y este es un ejemplo, por los conflictos que había. Por eso Dios no lo permitía. Dios en un principio creó a varón y hembra, los creó, ¿verdad?, como un matrimonio, y no había más que hacer. Si Dios hubiera querido, pues hubiera puesto otra mujer u otro hombre, ¿verdad? Pero en un principio dice la Escritura varón y hembra, solamente 2, solamente el matrimonio. Y por eso pasa lo que pasaba. Podemos recordar también, no sabemos exactamente cuándo ocurrió esto, pero tiene mucho tiempo y lo veían como una práctica común, la poligamia. Y vuelvo a aclarar, no está avalada ni permitida por Dios, ¿verdad? Así lo llevaban y acostumbraban ellos. En la actualidad todavía en aquellos lugares lo practican, ¿no? Todavía es practicado esto. Igual siguen habiendo los mismos conflictos entre las esposas, ¿verdad?, del hombre, y por consiguiente ese tipo de conflictos pues no es aprobado por Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice que tenía 2 mujeres, la primera Ana y Penina, y menciona número 1 Ana. Más adelante vemos que cuando iban a ofrecer ofrenda, el Cana daba lo mejor para Ana porque la amaba. Y aquí hace poco estuvimos viendo en la clase de escuela dominical una situación similar. Esta situación similar fue con Jacob. Jacob se le presentó una situación aquí y bueno, ahí, como se dice, le pusieron una trampa, ¿no?, su suegro, porque le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero una de tus hijas, quiero a esta. ¿A quién? A Raquel. Quiero a ella, ¿verdad? Es la que quiero. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues te voy a trabajar 7 años. Ok, trabaja 7 años, trabajó 7 años y el día de la boda, pues resultó de que no le dieron a la que él quería, le dieron a la mayor. Y le dijo, es una costumbre de nosotros que primero salga la mayor. Y por eso te quedas con la mayor. Pero es que yo quiero la otra. Bueno, entonces si quieres a la otra, tienes que trabajar otros 7 años. Y dice en la Escritura que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años porque la amaba, ¿no? Y dice el suegro, dice, pues, en vez de que se la dé a otro, que te la dé a ti, pues te la doy a ti, ¿no? Y era la costumbre de aquel tiempo. Y vuelvo a reiterar, no es aprobado por Dios esta práctica, mas sin embargo ellos la tenían. Dice, versículo 3, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hay una mujer necesitada, hay una mujer que estaba afligida, porque dice el versículo 6, y su rival, ¿verdad?, no le dice su amiga, su compañera, no le dice nada, dice su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Amaba a Elcana. Ella amaba a Elcana, ella amaba a su esposo la amaba a ella, pero también le dice Elcana, bueno, versículo siguiente, ¿por qué estás así? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Realmente el hombre
o el Cana también en este caso, pues no conocemos tampoco los hombres las necesidades de la esposa, las necesidades de la mujer, de poder tener una satisfacción por ser madre. Ella seguramente deseaba tener un esposo, deseaba tener hijos para poder sentirse satisfecha con su vida, y ella es lo que necesitaba. Aparte, dice ahí, su rival, ¿verdad? Su rival, que siempre estaban seguramente peleando, seguramente echándose una a la otra por esta situación que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasa más adelante? Dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta es la situación en la cual Ana se postró en el templo de Dios y empezó a hablar con él y empezó a decirle todo lo que ella tenía en su corazón, toda la falta que le hacía a ese hijo. Y Ana hace un voto para con Dios y le dice el versículo 11, e hice voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es la petición de Ana, y con un voto. ¿Sabes qué, Señor? Si tú me das un hijo, yo voy a hacer esto. Algo también que Dios tenía que tener el control sobre esta situación, porque el niño iba a ser dado para el servicio de Dios. Normalmente cuando alguien iba a tener era ofrecido a Dios, no era de esta edad, era más grande, en la cual ya pudiera él ser, vamos a llamarlo así, autosuficiente. Aquí todavía era Samuel era un niño, ¿verdad? Cuando lo llevó al templo. Y uno se pone a pensar, bueno, un niño, pues, ¿qué tanto puede hacer un niño en el templo? ¿Verdad? ¿Cuáles serán sus cuidados? Las travesuras que hará, si hará travesuras, si no hará travesuras, ¿cómo se comportará? ¿Verdad? Es como si a Felixín lo llevara de 5 años con el hermano Benjamín, y la hermana decía: tenga, man, ahí está, se los ofrezco, ¿verdad? A ver cómo le hace, ¿verdad? ¿Y cómo le haría, el sacerdote Elí para poder estar con el niño? Y también el comportamiento de él, ¿verdad? Y a temprana edad Dios empieza a interactuar, empieza a hablar con Samuel. Samuel fue dedicado a Dios desde su niñez, desde su infancia, fue dedicado al templo, fue dedicado a Dios por esa petición, que este voto que dice el versículo 11, que Ana le dijo a Dios: si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Ella quería sentir la satisfacción de poder ser madre. Ella quería sentir que Dios no la había olvidado, y Dios se acordó de ella. Dios se acordó de ella, y bueno, Dios le dio la oportunidad de tener un hijo, y por consiguiente ofrecérselo a Dios, como ella lo había mencionado en el versículo 11, yo te lo voy a dedicar. Muchas veces una respuesta de Dios es un sí a las peticiones que nosotros tenemos. Muchas veces la respuesta de Dios es un no, pero muchas veces un no, dice Dios, espera, todavía no es tiempo. Cuando nosotros nos encontremos en esa situación de un no de parte de Dios, hay que esperar, hay que ser pacientes. Dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Seguramente el salmista quería una contestación rápida, quería una contestación que Dios le dijera, que Dios hiciera, que Dios lo librara, que Dios hiciera con él. Pero Dios dijo no, y por eso el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová. Y en su momento, dice, oyó mi clamor.
Dice el salmista, es una espera. Un sí de parte de Dios es una bendición y un no también es una protección de parte de Dios. Cuando Dios dice no, también nos está protegiendo ¿de qué? De algo, no sé, solamente Dios sabe, pero Dios nos está protegiendo. Una espera de Dios, hay que esperar en Dios todavía. Eso es, continúa confiando en mí. Hay que esperar en Dios y Dios dice, espérate, confía en mí. Yo todavía puedo hacer algo más, pero necesitas ser paciente, ¿verdad? Necesitas ser paciente ante todo lo que se está viendo, todo lo que se está mostrando. Paciente, una espera de Dios, espérate. No debemos de precipitarnos. Y es lo que nosotros como seres humanos nos gana. Nos gana que nos estemos desesperando y nos empecemos nuestra mente a divagar y volvemos al principio lo que comenté. Bueno, entonces, ¿cómo debo de pedirle a Dios? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para que Dios me escuche? ¿Qué necesito hacer para que Dios tenga consideradas mis peticiones? Me tengo que, a ver, ¿qué sacrificio hago? Me tengo que flagelar, me tengo que, no sé, para poder llamar la atención de Dios. Y nuestra mente empieza a divagar por muchas situaciones como esta, pero acuérdense, dijo el general MacArthur, Douglas MacArthur, lo que necesitamos hacer es doblar nuestra rodilla y orar a Dios. Y es lo que necesitamos, solamente eso. ¿En dónde? En donde quiera que tú estés. Ya vimos ahorita lo que decía el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad? Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, dice, tú ahí vas a estar. Tú ahí vas a estar, Señor. Y por consiguiente, si va a estar Dios ahí, en donde quiera que Él esté, Él nos va a poder estar escuchando nuestra petición. Dios siempre escucha nuestras peticiones. Su oído está siempre atento a lo que nosotros estemos dispuestos a pedirle a Dios en oración. Pero Dios, como dije en su momento, tiene varias respuestas a nuestra petición. Espérate, sí, no. Y por cada cosa que Dios nos diga, es porque Él sabe por qué. ¿Verdad? Muchas veces a nosotros no nos gusta la respuesta de Dios, pero no sabemos qué hay más adelante. Y Dios sí sabe. Muchas veces vamos a lo material. Muchas veces vamos a lo espiritual también. Cuando vamos a lo material y le pedimos algo a Dios. Y por cierto, ¿qué están pensando en estos momentos? ¿Qué cosa material necesitarían? Quieran y le piden a Dios. Y podemos divagar y decir, no, pues yo quiero un carro tal marca y tal modelo de mucho costo, ¿no? Ahorita, en la condición en la que vivimos, ¿verdad? Dios me da ese carro, ¿verdad? Pero dice Dios, ¿quieres ese carro? Te lo doy, pero ¿y luego qué vas a hacer? Ni siquiera sabes manejarlo. Entonces por eso dice Dios, pues no, ¿cómo te lo voy a dar si ni siquiera sabes manejarlo? Esa es la sabiduría de Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Es este. ¿Cómo te voy a dar algo si todavía no sabes? Y por eso Dios dice, espérate, sigue aprendiendo, sigue creciendo, ¿verdad? Espérate, ¿verdad? Y luego recordamos también la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? No me des pobreza y no me des riqueza. Si me da riqueza, ¿qué voy a hacer? Patitas para qué son, ¿verdad? Vámonos. Es domingo, no hombre, ahí otro domingo, vámonos ¿a dónde nos vamos? Allá a la sierra, ¿no? Con nuestro nuevo Jeep y todo eso, ¿no? En domingo, ¿verdad? Y si no nos da Dios nada, dice la Escritura que empezamos a reclamar, empezamos a renegar. Y Dios dice a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo, manténme del pan necesario.
Solamente lo que necesito, Señor, para que no pase eso en mi vida como cristiano, como hijo de Dios, el de no olvidarme ni reclamarte a ti. Entonces, debemos ser pacientes también con ello. Necesidades apremiantes tenemos y Dios las conoce. Inclinemos nuestra rodilla y oremos a Dios. Dice el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta fue la expresión de Ana, este fue el agradecimiento de Ana para Dios por todo lo que había hecho. Reconoció la grandeza de Dios, reconoció que Él todo lo puede, que no hay más quien pueda contestar nuestras peticiones y nuestras plegarias más que el Dios mismo. Ana confió en Dios y en agradecimiento tiene esta exclamación, porque Dios escuchó su plegaria, porque Dios conoció su condición en la que estaba siendo afligida, en la que estaba siendo tenida por ser humillada, y Dios contesta la oración, y este es el agradecimiento. Y si nosotros a través de la vida cristiana y si a través de la historia de toda la escritura que tenemos, hemos visto lo que Dios ha hecho con su pueblo, lo que Dios ha hecho con su iglesia, ¿por qué no seguir el ejemplo de la escritura? ¿Por qué no seguir humillándonos a nuestro Dios? ¿Por qué no seguir suplicando de rodillas a nuestro Dios? Ya hemos escuchado muchas veces, y no sé si lo tengamos de práctica, las situaciones que tengamos, los conflictos que tengamos, los oprobios que tengamos, las guerras que tengamos, se ganan solamente de una manera, ¿verdad? Se ganan de rodillas, ¿verdad? Se ganan de rodillas suplicando a nuestro Dios por la situación en la que estemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos cierta dificultad para hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que humillarnos para con Dios para poder tener reverencia, ir con humildad para que Dios conteste esa petición que nosotros estamos teniendo. Ana tenía una situación, imagínense ustedes y las hermanas sobre todo, si se pueden poner en la situación de Ana, nada más como un ejemplo, ¿no? O simplemente una vecina, ¿verdad?, que les esté diciendo muchas cosas, ¿no? Por algo que les falta en su vida, ¿verdad? Oye, tú, no sé, no quiero expresar algo que incomode a alguien, ¿no? Pero una situación por la que necesite usted que le digan algo, ¿no? Bueno, es el momento de orar a Dios y orar por eso que le está sucediendo, ¿no? En ocasiones nosotros vemos obstaculizado, nuestra vista no nos deja ver más allá. Tenemos un obstáculo enfrente de nosotros y no sabemos que Dios puede proveernos de todo eso. La pregunta es, ¿de qué Dios no nos puede proveer? ¿De qué Dios no nos puede proveer? ¿Dios no nos podrá proveer de algo? No, Dios nos puede proveer de todo. Cualquier situación tienes, ¿qué situación estás pasando en este momento? Que nos esté quitando, que nos esté robando esa confianza en Dios. Estamos pasando por alguna situación porque somos humanos y eso en ocasiones nos gana nuestra mentalidad, nuestra humanidad, ¿verdad? La falta de conocer más de nuestro Dios nos puede estar robando la confianza en Él mismo para poder decir, Señor, yo confío en que tú harás. Y nosotros empezamos
a divagar y a pensar, tal vez Dios no me está escuchando. ¿Qué necesito hacer para que Dios me escuche? Una oración apremiante. ¿Tendrá usted alguna oración apremiante que esté en este momento necesitando? ¿O estará bien en su vida? En algún momento de nuestra vida, yo creo que si no tiene ahorita una oración apremiante, yo creo que en algún momento de su vida ha pasado por esto. Pero yo creo que todos en algún momento, si no es que en este, tenemos una oración apremiante que necesitamos que Dios nos conteste para poder estar con bien y poder agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted es bueno y porque su misericordia es grande y es infinita, Padre. Y gracias por este ejemplo de perseverancia, este ejemplo de oración de esta mujer. Señor, queremos ponernos en sus manos y tener esta confianza en que usted todo lo puede, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, que no tenemos que ir a ningún lugar, porque usted es omnipresente y usted está en todo lugar y usted en cualquier momento, en cualquier lugar nos puede escuchar. Y de esta manera, hermanos, yo los invito a que usted siga orando a Dios. Y solamente quiero invitar, hermano, si usted está pasando por alguna situación apremiante, como la que pasó Ana, o algo similar, tal vez usted diga, no tanto, ¿verdad? Pero yo tengo una necesidad y estoy en oración y la tengo en petición, ¿verdad? Y yo le quiero invitar, hermano, usted nos puede indicar y yo puedo orar por usted también, y todos podemos orar. Hermano, yo estoy pasando por algo apremiante en mi vida. No sé, es de salud, es económica, no sé cuál situación esté pasando, pero ahorita, hermano, quisiera tener una oración por usted. ¿Habrá alguien, hermano? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga allá de aquel lado también. Dios los bendiga a ustedes, hermanas, allá de aquel lado. Yo también me uno a ustedes, hermanos, para que ustedes en la oración que tengan, hermanos y hermanas, oren por cada una de las manos que se han levantado, incluido mi mano, porque necesitamos apremiantemente de que Dios nos ayude, de que nos conteste, de que Dios nos dé el consuelo, de que Dios nos ayude a poder salir de la situación en la que estamos. Padre, gracias por este momento que nos da, y le suplico, Señor, de todo corazón, que sea con las peticiones de mis hermanos que han levantado su mano, aún la mía, Padre. Nos queremos poner en sus manos para que usted tome cada una de ellas, Padre, y nos dé la salida a cada situación de acuerdo a su voluntad, Padre. Y con esto, ayúdenos a estar contentos. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.